El módulo es doble, porque en valor absoluto, como les decía, se mantiene ese vector, ¿sí? Y la dirección no la puedo modificar. ¿Vamos? Bien. Pasamos la hoja, vectores paralelos. Y más o menos ya lo hemos charlado. Porque pues los vectores paralelos son los que la dirección son iguales. La dirección de los vectores paralelos entre ellos son iguales. Pueden ser coincidentes, ¿sí? Pueden estar desplazados, pero su dirección se mantiene. Hasta podría cambiar el sentido de ese vector y van a ser paralelos. Entonces, la única condición para que los vectores sean paralelos es que la dirección sea la misma entre ellos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, el producto de un escalar por un vector da un múltiplo escalar del mismo. Que recién lo decíamos, puede ser el doble, puede ser la mitad del vector. ¿Sí? Bien. Dados los vectores A y B, si el segundo múltiplo del primero, se verifica B es igual a K por A. ¿Qué quiere decir? B es el resultado. Si yo hago A por 2, B es el doble de A. ¿Sí? Donde K podría ser la mitad, el doble, el triple, pero siempre es un múltiplo de este vector que yo estoy encontrando. Por lo tanto, entre ellos siempre la dirección es igual. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cómo son estos vectores? Si estamos hablando de... Son paralelos. ¿Sí? Son paralelos entre ellos. Tanto B como A. Porque proviene, para llegar a B, yo provengo de A través de un escalar. Bien. Multiplico el escalar, y es lo que veíamos anteriormente. Ahora fíjense lo siguiente. Yo lo que estoy haciendo acá es encontrar una proporcionalidad, que es el valor de K. Si yo divido cada componente B1 sobre A1, o sea, la componente del vector B en X sobre la componente del vector A en X, me va a dar una proporcionalidad. Y el otro sería B2, que sería el vector 2 en X sobre A1, A2, me da la proporcionalidad en Y. Si ambas proporcionalidades son iguales, o sea, me da K, que sería mi escalar, son vectores paralelos. Ahora, si por algún motivo yo le erré, lo multipliqué mal, llegué a otro resultado, y hago esa división y alguna de las dos divisiones, o sea, no van a ser iguales entre ellos los vectores no son paralelos. ¿Por qué? Porque otra de las condiciones para que dos vectores sean paralelos es que si yo divido sus componentes, obtengo el mismo resultado. En este caso sería acá. Si yo divido, fíjense si devuelvo el ejemplo, si yo divido 6 dividido 3, 2. 10 dividido 5, 2. ¿Y cuánto era acá? 2. Es el valor, ¿sí?, múltiplo del vector. ¿Bien? Ahora, si yo le erré, multipliqué mal acá, y yo hago 11 dividido 5, bueno, 2, tanto. Dejan de ser paralelos. Este vector resultante, obviamente, no es paralelo a mi B. Fíjense que este es el vector resultante, ¿no? Llamémosle, en los canons que usamos, cualquier X, no sé, ¿sí? Este vector resultante es paralelo a B. Si fuese la división, como les digo, de 5 a 2, ya dejan de ser paralelos. ¿Estamos? Una manera de corroborar el cálculo. Bien. Esto ya lo vimos. Bien. Sigamos. Versor. ¿Quién leyó algo? Versor. A ver. Versor. ¿Cómo? Si multiplicamos un escalar por los vectores, vectores canónicos, que son los dos. Ya llegamos a eso. Ya llegamos a eso. Sí, vamos por ahí. A eso se refiere. Ahí vamos a llegar. Vectorial. Exactamente. El versor, pero son versores asociados a los ejes cartesianos. Ya llegamos. Entonces, el eje cartesiano está sobre el eje. Pero acá tengo un vector. ¿Sí? Yo tengo que encontrar el versor. Me dice que son vectores de módulo 1. ¿Verdad? Vectores de módulo 1. Básicamente es eso. Eso es el versor. Ahora, si yo quiero encontrar un versor asociado a un vector,
yo de alguna manera tengo que transformar este vector para llegar a mi versor asociado. ¿Qué quiere decir? Que van a compartir dirección entre este vector y el vector asociado. El módulo ya no lo comparten y el sentido da lo mismo, ¿sí? Porque lo que importa es llegar a un vector de módulo 1. Entonces, tengo el vector. ¿Cómo hago? Recién llegamos a un módulo que era raíz de... Este era raíz de 34. Me sirve ahora para llegar a esto, ¿no? Para encontrar el vector asociado, que va a ser, por ejemplo, ¿sí? Este vector, yo necesito tener el vector dividido el módulo de este vector. Entonces, si yo quiero encontrar el vector asociado, yo voy a hacer 3 dividido raíz de 34, coma 5 dividido raíz de 34, ¿verdad? Me da como resultado mi versor. ¿Qué estoy haciendo? El vector que estoy tratando de encontrar su vector asociado, ¿sí? Versor asociado, perdón, lo divido por el módulo de este vector y encuentro este vectorcito que va a tener módulo 1, ¿no? Módulo 1. Ahora, para calcular el módulo, tendría, a ver si agarramos la calculadora, hagamos esto. 3 raíz de 34 al cuadrado más 5 raíz de 34 todo al cuadrado. ¿Qué me debería dar? 1, pero ¿qué da? ¿Estamos bien? ¿Qué da? 1. Bien. Entonces, tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente, estos valores déjenmelos en decimales, por favor. Entonces, yo tengo este vector, que es mi B. 5,83. Este valor. Entonces, yo tengo este vector y el versor asociado tendría módulo 1, va a estar por acá, no importa, si no lo sacas, 0,51. ¿Sí? 0,51 y de este lado 0,85. 0,85 para acá. Acá tendría mi vector versor asociado al vector B. Fíjense que comparten, como bien les decía, la dirección, el módulo de este es 1, de este módulo raíz de 34, ¿sí? Porque lo sacamos a través de sus componentes, y obviamente el sentido se comparte porque yo provengo de este vector, ¿sí? Bien, entonces versor asociado, ¿se entiende? Chicos, párenme si voy rápido, si no entienden, si quieren más ejemplos. Bueno, entonces, sí. Que entonces yo no entendí para qué se usaría el versor asociado. Bueno, el versor asociado, este es como el inicio, obviamente, de la placa que sigue, que son los versores asociados a los ejes cartesianos. ¿Sí? Porque yo necesito darle a una magnitud una dirección, de alguna manera. ¿Y quién se la da? Un versor asociado que, como el módulo 1 no afecta la magnitud. Entonces yo tengo una magnitud que no quiero afectarla, uso un versor para darle la dirección y listo. Lo que hace el versor es darle dirección, porque tengo que transformar una magnitud escalar en una vectorial, si quisiese, ¿verdad? Entonces el versor, que es de módulo 1, no me afecta mi escalar, pero le da la dirección que yo requiero para transformarlo en una magnitud vectorial. ¿Estamos? Entonces, ya vamos a hablar de los versores asociados con los ejes cartesianos, que por eso existe esta justificación. Bueno, resumiendo, dijimos, vale 1, tiene el mismo sentido y dirección que el vector A, que es el versor asociado.
Y fíjense a dónde llegamos. Que el vector, el versor de A es A sobre su módulo. Es A sobre el módulo de A. Acá tenemos la justificación, ¿verdad? Pero es lo mismo. Esto es un escalar. Es un escalar que es 1 sobre A, que es lo mismo. Fíjense que yo estoy multiplicando K por A, que lo voy a decir A sobre el módulo de A, ¿no? Este es el escalarcito que encontré para que al multiplicar el vector encuentre su módulo igual a 1. ¿Bien? Y siempre ese K va a ser 1 sobre el módulo del vector. Ya lo tenemos. Entonces, saquen el módulo del vector que me dan como dato. 1 sobre ese módulo va a ser mi K para multiplicar al vector. Entonces ahí encuentro el versor. Punto. Entonces encuentro el módulo primero para hallar el valor de K. Siempre es 1 sobre el módulo de K. Listo. Y lo multiplico por el vector asociado. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora sí. Los versores fundamentales, que también tienen módulo 1, están relacionados a los ejes cartesianos. Yo podría, ¿están viendo bien el pizarrón, verdad? ¿O quieren que encendamos? Yo estoy tratando de hacerlo bien grande para que vean. Parece que no veía. Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Yo tengo esto acá, voy a dejarlo. Entonces, si yo tengo los ejes X, si yo tengo estos vectores que los posiciono, yo tengo el origen de coordenadas, posiciono el vector sobre el eje de X, otro vector sobre el eje Y, la componente de este vector sobre el eje Y no existe. Porque como coincide con el X, este vector, si yo lo quiero descomponer en sus componentes, claro, Y igual a 0. Entonces este vector en la forma cartesiana, ¿cómo va a ser? 1,0. Y de esta manera, 0,1. O sea que la componente en X no existe en este lado. ¿Por qué? Porque coincide con el Y. No puedo descomponerla en el X. Si la descompongo me voy al origen. No tiene valor en el valor de X. Y lo mismo pasa con este versor sobre el eje X. No tiene componente. Ahora, este vector es el que se le llama Y, que es el versor fundamental asociado al eje X. Entonces, si yo a una magnitud le quiero dar la dirección del eje X, lo multiplico por el versor Y. Si a otra magnitud le quiero dar dirección respecto al eje Y, yo lo tengo que multiplicar por J, el versor J, que es el versor fundamental asociado al eje Y. Entonces, si yo tengo un 4 en el aire, que es una magnitud escalar, y ese 4 lo quiero direccionar en X o en Y, lo multiplico por 1 u otro, ¿sí? Entonces, si pienso en eso, ahora podría representar un vector, en vez de manera cartesiana, a través de un punto, de manera canónica, que voy a relacionar los versores. Ahora imaginemos lo siguiente, yo tengo un vector acá. Esto sigue estando en los versores fundamentales, Este vector se descompone, lo pongo en el primer cuadrante para simplificarlo, pero podría tener componentes negativas, Bueno, vector, le llamamos, ¿cómo quiere llamar? Esto, una fuerza, ¿sí? Si yo descompongo o sea, hago las componentes de este vector, dijimos que de manera cartesiana va a ser el valor F1 y F2, ¿sí? F1, F2. Sigue siendo un punto de llegada del vector, donde está apuntando el vector, donde está incidiendo. Bueno, ahora, si yo quiero que a esta componente darle un sentido, que la componente en realidad se proyecta en el eje X, yo debería darle, como digo, una dirección. Entonces, para darle una dirección, yo lo voy a multiplicar
por un versor que no va a cambiar su módulo, o sea que F1 va a mantener su valor, lo que valga, pongámosle 4, ¿sí? Desde 5. Entonces, si yo lo multiplico por un versor, no cambia su valor, pero le imprimo dirección. Entonces ahí va F1 por I como el versor, y ahora, si yo lo dejo tal cual, es solo un vector que está sobre el eje X, pero llega ahora hasta F1, porque obviamente su módulo cambió. La dirección se le imprime el versor, pero el tamaño del escalar. Lo que recién vimos. Como el escalar es mayor a 1, va a dar un módulo mayor. Pero este vector, ¿qué componentes tiene J? No tiene. Pero este vector sí tiene. Tiene en X y en Y. Claro, tendría que sumar 5. Ahí vamos. Exactamente. Entonces, yo para darle las dos direcciones que yo necesito al vector, y obviamente ahora transformarlo de la manera canónica, yo lo que voy a hacer es F2 por J, mi otro versor asociado respecto al eje Y, y este valor F2, lo que va a hacer J es darle la dirección. ¿Qué dirección? La dirección del eje Y. Entonces, por separado, yo tengo dos vectores, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo con esos dos vectores? Sumándolo. ¿Y qué es esto? La resultante de la suma de los vectores. Entonces yo lo descompuse en X y en Y, dándole las direcciones de X y de Y, y obtuve, obviamente, directamente el vector F, pero de la manera canónica. ¿Estamos? Cartesiana canónica. ¿Se entendió? Ahí donde íbamos. Sí, sí, bien. Bueno, me alegro. Chicos, esto ya está. ¿Está visto? Es lo que les adelanté. Fíjense que son los componentes y lo multiplica por el versor. ¿Bien? Bueno, ahí estamos. Bueno, vector posición. Esto ya lo vamos a ver en las aplicaciones de los vectores. El vector posición no es más que tomar el vector y darle la posición de este punto. Va a estar representado por un vector. Quiere decir que si yo quiero representar, yo tengo así, tengo un punto acá y quiero saber la posición de ese punto, ¿verdad? Pongámosle, ahora sí le pongamos negativo para darle un poco de, claro, como una cosa un poco de onda, emoción. Entonces, este punto va a estar representado por este vector, ¿sí? Siempre tomándolo en el origen y dando, obviamente, las coordenadas del punto, que va a ser menos 3 en X, menos 2 en Y. Ese es el vector posición. O sea que este vectorcito P, ¿sí?, es el vector posición para determinar esas, diríamos, coordenadas en el plano. Ahora, el vector desplazamiento va a estar representado de esta manera. Yo tengo, si yo me traslado de este punto, a ver cómo quedaría bien, a este punto, ¿sí?, yo tengo obviamente también coordenadas A1, A2, ¿sí? O B, cambiar un poco, ahí. Y va a ser la diferencia, pero ¿cómo lo represento los vectores para encontrar
encontrar este vector desplazamiento. Del origen a A1 Del origen a 1 y de A1 y del origen a B1. ¿Sí? Eso es lo importante. Yo tengo acá dos vectores. Ahora le vamos a llamar A1 al vector que llega a este punto y B1 a este vector que llega al otro punto. Y este es mi vector desplazamiento. Fíjense que esta es posición. Con un vector yo lo puedo representar. Pero acá yo me traslado de un punto A un punto B. Entonces yo lo único que hago es trazar un vector para el punto inicial, que sería A1, que va a partir desde el origen hasta el punto 1, y otro vector que llega, que es mi punto final. Entonces para encontrar el desplazamiento, el vector desplazamiento, lo que voy a hacer es B1 menos A1. ¿Sí? D es B1 menos A1. Es el vector final menos el vector inicial. Y eso me va a dar como resultado el desplazamiento. Ahora fíjense, vamos a ver la gráfica. Este y este vector, entre ellos, ¿qué está pasando? Se están sumando, ¿no? Y este sería su resultante. Entonces si yo lo transformo y le digo B más A1 es igual a B1. igual cuando te das B como resultado te lo das centrado en el origen de nada. Claro, claro. Siempre después se representa porque el D que te está dando es esto, esta diferencia. Porque te está dando las coordenadas del vector de desplazamiento, pero siempre yo lo ubico, como son vectores libres, no se olviden, lo puedo ubicar en el eje de coordenadas, en el centro de eje de coordenadas. Chao. Entonces, ¿qué hice acá? El A1 lo pasé para el otro lado, y si yo sumo, fíjense, A1 más D1 más D, la resultante es B1. Entonces, de una recta lo transformé en una suma. Para que cuando estemos en conflicto ahí como era, busquen la lógica de lo que estoy graficando, ¿no? Pero si no, es final menos inicial. ¿Vamos? ¿Dudas?